Pues vamos a hablar de romper o no romper los hábitos de la alimentación en este diciembre, porque ya se vienen las fechas en donde tenemos muchas reuniones, sobre todo reuniones familiares, y eso nos lleva a que comamos sin percatarnos, a que comamos sin conciencia, es decir, que empezamos a alimentarnos de una manera diferente a como lo hacemos de manera regular durante el año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación que te voy a compartir hoy? La invitación primero es que vayas a tu refrigerador, que vayas a tu cocina y que saques algo de comer, lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que vayamos acompañando con algunos ejercicios, que es lo que nos pasa cuando estamos escuchando, haciendo otra cosa y al mismo tiempo comiendo. Esto se me ocurrió justamente porque hace un ratito, unos 10 minutos antes de iniciar con la charla de existencia y escritura, me empezó a dar como hambrita un poco y agarré esto. A lo mejor no se alcanza a ver y para quienes solo están escuchando, este es brócoli al vapor que hice ayer junto con coliflor. Los puse en la vaporera porque tuve una reunión, justo mi primera posada de este 2021. Así que la invitación es a que vayas y traigas algo de comer para que vayas experimentando la charla de una manera mucho más vivencial. Eso es. Entonces, córrele, tráete algo. No revises ahorita qué, porque en el Inter vamos a estar viendo qué fue lo que elegiste, por qué lo elegiste, para qué lo elegiste. Así que nos van a acompañar hoy los alimentos porque justo estamos hablando de eso, que en diciembre hay mucha más tendencia a romper si tienes una dieta o un hábito de alimentación. Es el momento en que lo rompes por el hecho de la colectividad. Entonces, empecemos con esto. Una de las cosas que más nos va a generar el romper el hábito de la alimentación está vinculado con la imaginación. Fíjate, parecerían dos conceptos totalmente distanciados, sin embargo, estos conceptos van demasiado juntos. Comemos porque imaginamos. Cuando ahora personas que se contagiaron de COVID y que algunas de ellas decían que les había faltado el olfato, les faltaba el gusto, no se les antojaba mucho lo que querían comer. No solo porque es necesario el sabor, porque es necesaria la textura, sino porque también el olfato y el gusto van conectados con la imaginación. Entonces, empecemos con eso. Comer e imaginar van de la mano. Eso es lo que nos va a acompañar durante toda esta charla. Es como nuestro eje transversal. Recuerda que estas charlas están vinculadas con creatividad, con filosofía de vida, con algunas herramientas sobre desarrollo humano y también vinculamos con la literatura. Entonces, todo esto es un proceso creativo que va aterrizando en la imaginación. Imagínate, vamos a empezar así. Imagínate que en este momento, si ya tienes tu platillo ya a la mano, ponlo a un lado, solo vas a imaginar. Imagínate que en este momento llegas a una reunión donde curiosamente están ahí juntos tus padres, tus hermanos, pero al mismo tiempo tus mejores amigos, incluso una reunión en donde aquellas personas que ya no están en este plano de la vida, es decir, que han fallecido, que dejaron de existir, vas a imaginar que también están ahí, ¿ok? Tú llevas en las manos un regalo. Ese día va a haber un intercambio. Todavía no sabes a quién te tocó darle, pero tú llevas un regalo. Es como un regalo sorpresa. Todo esto en la imaginación. Cuando tú llegas y observas a todos esos seres queridos que están ahí, ¿qué empiezas a experimentar? Solo es la imaginación, ¿ok? ¿Qué te va pasando? ¿Quieres saber qué tiene el regalo? Todavía no lo vas a abrir, lo vamos a abrir hasta el final de la charla, ¿ok? Todavía no sabes a quién te tocó darle ese regalo. Pero lo que sí estás experimentando a través del proceso de la imaginación, puedes cerrar tus ojos o simplemente acompañarme
visualizando, aunque tengas los ojos abiertos, no importa, porque aquí lo que nos interesa es que te conectes con esto, para que te percates que en esta imaginación en donde tú estás justo en una de las fiestas decembrinas, lo que ocurre es que está toda la gente que quieres, llegas, vamos a suponer que en esa imaginación no hay pandemia, no hay COVID, nadie trae su cubrebocas, todo el mundo se está abrazando, te sientes realmente extasiado, a lo mejor hay gente ahí que igual no te cae tan bien, pero como hace mucho que no los ves, resulta que también te da gusto por verlos, ¿ok? Tú vas a enriquecer esta imaginación. Imagínate de qué colores está representada. A lo mejor los colores navideños, verdes, rojos, dorados, plateados. Hay un arbolito de Navidad. O sea, está todo el contexto que tú habías querido tener y que a lo mejor nunca habías vivido. Va, ahí vamos en la imaginación. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás experimentando? Coméntame, ¿qué experimentaste? O sea, todavía no llegamos a nada con la imaginación porque ahorita lo voy a enlazar con algo, pero tú dime qué es lo que estás experimentando solo de imaginar. A lo mejor igual eres Grinch y no imaginaste nada, pero no importa, incluso eso coméntalo. ¿Qué experimentaste solo con la imaginación? Es una emoción la que se detona, es una emoción la que está ahí. ¿Cuál? Identifícala. Si no la quieres compartir, no pasa nada, pero identifícala para ti. Una vez que ya confort, dicen por ejemplo acá en Instagram, una vez que ya la identificaste, verifica algo, que en la imaginación no había comida. En la reunión no había comida. ¿Sí? Y entonces, ¿qué te sucede? Felicidad, dicen también que fue lo que experimentaron. Todo esto se va vinculando. Ahora, sigue la imaginación, síguela junto conmigo. Ahora sí, vamos a colocar todos esos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos tradicionales en tu familia? A lo mejor el pavo, a lo mejor esta pierna con piña que luego ponen, tal vez puré de papa, tal vez una ensalada, algunos hacen pozole, todos esos alimentos que tú sabes que existirían ahí. Todos esos alimentos que de alguna manera solo se producen o se cocinan en estas fechas. ¿Cuáles son? Estamos en el proceso de la imaginación. Al imaginar, ¿qué te va pasando? ¿Salivas? ¿Qué te va pasando? ¿Te sientes con mucha más alegría? ¿Te empezó a dar hambre? ¿No se te antojó nada? Ok, todas estas interrogantes las puedes ir respondiendo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú unes un proceso aparentemente de felicidad con un proceso de alimentación, hay una conexión inevitable. Y entonces, ¿qué pasa? Hay más proclividad a querer experimentar esa emoción porque el alimento la detona. Y entonces, esa es una de las causas por las que rompemos cualquier hábito de alimentación. ¿Sí? Dice Consu, chipotles navideños, se me antojaron. Exacto, solo estar pensando en ellos se empieza a detonar todo este sentido de gusto, o sea, no va separado el asunto del recuerdo, la imaginación, ahorita que nos dicen, bueno, chipotles navideños, o sea, yo creo que no los he comido, pero me imagino los chipotles, es de los pocos chiles que me gusta y estoy experimentando, o sea, como hasta el olorcito del chipotle que es un poquito ahumado, que no es tan picante. Solo al detonar la imaginación generamos una emoción y por lo tanto esa emoción la vamos a conectar con un alimento. ¿No te parece entonces, a partir de estos procesos de imaginación, nosotros podemos, sin percatarnos de una manera no consciente y más desde el hábito recurrente, a decir me lo voy a comer, no lo pienso, y si en ese momento, no sé, estás llevando una dieta específica, puede ser que después de haberte alimentado de esa manera, empiecen
las sensaciones, los sentimientos de culpa, ¿sí? Pero todo empezó en la imaginación. Entonces, ¿cómo hacerle? Si está vinculado con un recuerdo, si a veces está vinculado no necesariamente con un momento feliz, ¿ok? A veces está también relacionado con un acontecimiento que fue importante en tu vida. Pero ¿por qué en diciembre? ¿Por qué en diciembre? Porque en diciembre, por lo regular, generamos todo un contexto en donde nos separamos de nuestro estado habitual para entrar a un estado fabricado, ¿sí? A partir de la mercadotecnia, a partir también de todo esto que hemos estado imaginando, de lo que se conoce como la unión familiar, y eso hace que, por supuesto, no me importe mi hábito de alimentación y lo pueda romper. ¿Por qué te comento esto? Bueno, hace unos días he estado comentando en mis historias, me fui de vacaciones a Tijuana a ver a mi familia, a quienes no veía desde hace 2 años. Sobre todo mis hermanas y mi padre viven en Tijuana, mis sobrinos, ¿no? Y fue raro porque, bueno, no es que yo quebrante mi alimentación vegana, pero sí me di cuenta de algo. Y por eso es que quise hacer este programa. Recuerda que lo que yo voy reflexionando a lo largo del mes, te lo quiero compartir justamente porque lo estudio, porque investigo, pero sobre todo porque lo estoy viviendo. Así que, pues estando yo en las vacaciones, yo con mi alimentación que trato de que sea por lo menos un 60-70% crudo y vegano, es decir, el alimento en crudo, y lo demás lo puedo cocinar, pero trato en lo general, o sea, casi siempre, de evitar la comida chatarra. ¿Cuál es esa comida chatarra? Pues la comida chatarra desde las papas, pastelillos que, o sea, yo les he dicho, las galletas Oreo son veganas, o sea, también dentro de lo vegano hay comida chatarra. Y resulta, pues que yo me sentí súper feliz, estuve muy contenta en Tijuana, me sentía como con una dosis así de amor muy profunda. ¿Y qué pasó? O sea, fíjense cómo se genera la relación con las emociones. Me sentía tan arropada y cobijada por mi familia que pues mis sobrinos, por ejemplo, pues les gusta como todos niños, pues comer sabritas o papas o comer algunas cosas que yo ya había dejado de lado y que se me antojaron. Entonces fue raro porque a mí ya no se me antojaban, pero me di cuenta que lo que detonaba el antojo era la relación de sentirme unidos por lo menos a través de la comida. Y en este caso, pues eran, sobre todo donde creo que rompí completamente con mis hábitos, tuvo que ver con la comida chatarra. Pero digo, tampoco es que hubiera sido tan chatarrosa, pero en general yo no consumo sabritas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les digo sabritas a todas estas botanas que están en bolsita, ¿no? Pero la marca, pues acá es esa. ¿Qué ocurre? Al relacionar ese tipo de comida, yo también me iba colocando en mi proceso de infancia. Y lo que ocurría era que inevitablemente yo en mi infancia me alimentaba pésimo, la verdad, y conectarme con mis sobrinos me llevó a eso hasta que lo detuve. Y al detenerme dije, a ver, no es esta comida la que me está conectando con ellos. ¿Ok? Entonces, cuando te detienes, empiezas a darte cuenta que ese alimento que al parecer tiene un historial en tu proceso de vida, puedes romperlo y puedes empezar a dar nuevos significados a la alimentación. ¿Qué pasó? Que yo empecé a comprar mucha fruta y entonces yo les empecé a compartir a mis sobrinos y en la mañana algunos ya me pedían que les hiciera un licuado de fresas, plátano, leche de almendras y espinacas, ¿no? Y se lo bebían muy gozosos porque ellos sentían que eso los unía conmigo. Entonces ellos me decían, tía, ve qué rica está este pastelito, pero tú no comes. Oye, tía, ve, pero tú no comes, ¿no? Entonces ellos cuidaban también al darse cuenta que yo ya no estaba consumiendo eso, pero como queremos seguir compartiendo, entonces podemos
darle un giro a esos alimentos para que generen nuevos recuerdos y para que hagan nuevas alianzas. Si eso que antes consumías, por ejemplo, un pozolazo como los que hacemos acá en México, te lo comías pero en exceso, por ejemplo, como compartiendo con tu familia, entonces, ¿qué ocurre? Que lo puedes ir transformando como proceso de imaginación. Una de las cosas que también nos va acompañando en esto de romper y que te decía ahorita con la imaginación, tiene que ver también con que podemos jugar con esa imaginación. Así como te di el ejemplo ahorita con mis sobrinos, de que yo me percaté primero de eso, paré un poco y más bien yo les compartí otros alimentos para generar nuevas alianzas y nuevos recuerdos de estar juntos, ¿sí? Entonces es probable que ellos se acuerden de mí, y lo digo en serio, a partir de que se coman una manzana o que se coman una sandía, ¿no? Porque en las mañanas comíamos fruta, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con romper esos hábitos de la alimentación en diciembre, sí, pero para generar nuevos recuerdos y nuevos vínculos. Recordemos que la alimentación tiene que ver con una tradición y mucho más en esta época. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, desde la raíz de la palabra que viene del latín traditionis, que significa donar o legar, ¿sí? Lo que estamos haciendo es la comida nos va conectando inevitablemente con el ámbito primero familiar, desde que somos bebés. Entonces, por eso es que necesitamos detenernos y observar de dónde viene ese hábito, ¿sí? Por ejemplo, el hábito de la alimentación por lo regular se conecta a través de lo colectivo, sea la familia, sean los amigos, sea la escuela, a través de circunstancias repetitivas, es decir, en diciembre, todos los diciembres hay pavos. ¿Qué ocurre? Que yo voy a asociar a través de la repetición ese hábito y por lo tanto puedo generar una proclividad a conectarme con esa alimentación. Y ahora que, por ejemplo, yo soy vegana o alguien que haya cambiado su alimentación, a veces extraña ese pavo. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, bueno, yo tengo, como ya se los he comentado, 9 años siendo vegana, duré otros más 3 años siendo vegetariana, donde sí consumía lácteos y huevo, y ahora pues no, ningún producto derivado de lo animal. Y claro que me hacen falta esos recuerdos, ¿sí? Entonces lo vamos a ir enlazando con la imaginación. Esos recuerdos me hacen falta porque ahora en la Navidad, o por ejemplo, ahora que fui a Tijuana, ahí celebran el Día de Acción de Gracias, que es una tradición norteamericana, pero porque están en frontera y hay muchas personas en Tijuana que son estadounidenses, pues se festeja el Día de Gracias. Entonces, ¿qué pasaba conmigo ahora que me tocó estar en el Día de Gracias? Bueno, mis sobrinos nacieron en Estados Unidos, mi hermana también es ciudadana americana y ellos festejan el Día de Acción de Gracias. Para mí no había una relación, o sea, yo asocio el pavo mucho más con la Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos sí lo festejaban, dimos gracias, y era curioso porque yo no extrañaba compartir con ellos ese alimento. Sin embargo, seguramente lo que así me ha ocurrido, a pesar de todos estos años que llevo siendo vegana, es que cuando voy a Sinaloa, Culiacán, se me siguen antojando los mariscos, ¿no? Se me siguen antojando porque yo crecí con los mariscos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiere decir que me los voy a comer? No. Quiere decir que se me van a antojar por un proceso del recuerdo que detona un proceso de imaginación. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo desde el proceso de la imaginación para empezar a no quebrantar esos hábitos? Porque sé que algunos que están aquí acompañándome están por eso. ¿Cómo hacerle para no romper esos hábitos ahorita que estamos a principio de mes? Ok, generando el mismo proceso de la imaginación para renovar tus recuerdos. Te decía hace un rato, bueno, a mí todavía puedo salivar con los mariscos y con el olor de los mariscos porque yo crecí en Sinaloa y crecí en Culiacán, en un lugar donde pues desde niña consumí alimentos
como los mariscos, ¿no? Pues ahora lo que hago por el proceso de imaginación y de visión e impacto a mí misma es, por ejemplo, que sé que a muchos no les gusta, hacerme un ceviche de coliflor, ¿no? Cuando me hago un ceviche de coliflor, se activa el proceso de imaginación, es algo parecido, pero nunca va a ser igual a una tostada, por ejemplo, de ceviche de pescado. ¿Y qué pasa? Que ahora he conocido algunos restaurantes que, por ejemplo, ya tienen ceviche de mango, ceviche ¿de qué me tocó? De jícama, ceviche de algas. Entonces, ¿qué pasa? Que de todos modos sigues conviviendo, pero la alimentación se modifica aunque juegas a que es la misma. Si tú, por ejemplo, no quieres comer demasiado arroz por la glucosa, etcétera, va a ser necesario para seguir compartiendo, seguir conviviendo. Por ejemplo, un platillo que a mí me gusta mucho, que es moler la coliflor y luego tal vez cocinarla un par de minutos y parece arroz. Sé que a algunos esto no les puede gustar demasiado, pero es algo que nos va a acompañar para seguir con el contacto del alimento, sin embargo, dándole una nueva significación. Te decía hace un rato, ve y córrele y tráete algún alimento, el que tú quieras. Si ya lo tienes ahí, revisa cuál es. ¿Qué elegiste? A ver, voy a ver qué eligieron, porque les decía que yo saqué ahí unos remanentes de mi refrigerador porque ayer tuve una reunión con unos amigos. A ver, ¿qué sacaron? Dice Marcela, ceviche de soya. ¿Ok? Sí, puede ser de soya. Yo, como les decía, también dentro del veganismo, trato de que mi alimentación sea mucho más conectada con la alimentación basada en plantas. Entonces, por ejemplo, el ceviche de soya no me funciona tanto, pero si a Marcela le funciona el ceviche de soya, me parece genial que empiece a consumirlo así. Entonces, cada quien puede ir viendo sus referentes. Hacia el final te voy a dar un par o tres recetitas donde puedes modificar el acto de la imaginación para que impacte en la comida de otra manera, ¿no? Dice Consu que ella tiene ahí yogur natural con fresas congeladas. Aomana tiene una manzana, ¿ok? Bueno, todos sacamos, o si no lo has sacado, ve por algo para comer, para que estemos comiendo y empecemos a hacer una serie de ejercicios de relación con los alimentos, ¿ok? Recuerda, esto que te decía, parte de la imaginación, pero también de cómo estos alimentos se van a conjugar con una unión social. ¿Cuáles son aquellas cosas que determinan nuestros hábitos en la alimentación? Primero, nuestro género no es la misma, aunque no lo creas, la manera en la que se puede alimentar un hombre y una mujer. De hecho, la mercadotecnia está dirigida a cada uno de forma diferente y es curioso, porque esto creo que lo había comentado en otro programa sobre alimentación, es curioso porque en los hombres les venden mucha más comida vinculada con carne y con procesos y con productos animales. Y a las mujeres nos generan más el querer alimentarnos como con más vegetales. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, es curioso esto, por lo mismo que les decía de la relación con los alimentos, que por lo regular, quien come carne, en este caso estamos hablando de los varones, cuando ellos están comiendo carne, pueden experimentar a partir de estos recuerdos que tienen un mayor grado de masculinidad y que si se comen una ensaladita, pueden tener mayor grado de feminidad. Fíjense cómo desde ahí nos estamos conectando con los alimentos, ¿no? Entonces, por eso, a veces es mucho más sencillo para una chica conectarse con los vegetales, las ensaladas, que para un hombre, porque hay una carga cultural e incluso si llega a ir con los amigos y resulta que solo va a comer ensalada, puede recibir bullying y se pueden burlar de él, ¿no? Entonces, por eso hay muchas más mujeres que están relacionadas con el veganismo, con el vegetarianismo, no quiere decir que hombres no, pero sí hay una carga también cultural de cómo nos relacionamos con los alimentos. Hace un rato yo te decía, yo me vinculo más con los mariscos por el lugar donde nací, entonces piensa dónde naciste,
porque eso va a tener vínculo contigo para saber cuáles son esos hábitos de alimentación. ¿Qué es importante también? Factores socioculturales. ¿Cuáles son esos factores socioculturales? Bueno, hace un rato te comentaba, yo me puedo vincular más con los mariscos, a lo mejor en lugares donde hay mucha más carne de res, tiene que ver con que consumas más res, como pienso en Buenos Aires, que para donde voltees hay carne de res, pero afortunadamente también ya se está gestando una cultura muy vegetariana y vegana, entonces ya están como combinando, pero hace unos, ¿qué? 7, 8 años que fui, nada vegano, entonces sufrí bastante y hace 2 años, 3 años que fui, ya había mucho más cultura en este sentido, ¿ok? ¿Qué más nos van a relacionar con nuestros hábitos de alimentación? Nuestro estilo de vida. ¿Qué significa nuestro estilo de vida? El tiempo que nosotros le estamos dedicando a la comida. El tiempo, la manera, la forma en la que degluto, todo esto se va a relacionar, pero no podemos desvincularlo. Voy a ir haciendo un pequeño resumen conforme voy hablando, de la imaginación, de los recuerdos que nos detona, el vínculo que yo tengo con los alimentos. Incluso piensa en este momento, cómo me alimentaba en la infancia. Yo te decía que en mi infancia fue muy chatarrosa, fue como muy hacia la golosina, pocos frutas y vegetales y mucho más vinculada con carbohidrato refinado como las harinas, la tortilla, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a hacer vegetariano vegana, era lo que se conoce pues como vegana chatarra. O sea, me la pasaba comiendo Oreos, me la pasaba comiendo harinas, me la pasaba comiendo papas, ¿no? Entonces, de hecho, hay un amigo que se burlaba de mí, me decía, tú eres sabrito vegetariana, ¿no? O sea, ¿qué se refería con eso? A que era chatarroso. Eh, entonces, bueno, cuando digo chatarroso es una palabra, por supuesto, que es un modismo, pero tú úsala como quieras y se relaciona sobre todo con esta comida que no es saludable y que se vive o se consume a través de calorías vacías, ¿no? Entonces, así es como yo me vinculé primero con la parte vegana. Si tú dices, quiero hacer una dieta y la estás vinculando, por ejemplo, desvinculando de la manera en la que tú creciste, me parece que no vas a poder comprender por qué rompes tu dieta, ¿sí? Entonces piensa cómo creciste y en la adolescencia qué ocurrió. En la adolescencia, por lo regular, rompemos muchos de los hábitos. Si, por ejemplo, tú de niña consumías muchas frutas, muchas verduras, porque a veces hay papás que te generan estos hábitos, ¿qué ocurre cuando eres adolescente? Que ya es el entorno social, adolescente, escolar, quien te va a llevar a que pertenezcas al clan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a lo mejor te vas a alimentar de pizzas, te vas a alimentar de, pues, de pastelillos, de garnachas y golosinas, por tratar de pertenecer al grupo de la adolescencia. Y ahí es donde esos recuerdos de pertenencia se pueden rebotar hacia diciembre, que es nuestro tema de hoy, ¿no? ¿Por qué hacia diciembre? Porque justo en diciembre volvemos a convocar a la familia, a las amistades y por lo tanto a recordar toda esa dieta que hemos llevado de hace mucho tiempo. Pero ¿de dónde parte esto? O sea, ¿por qué está tan relacionado la parte emocional con la parte de los recuerdos? Está relacionado sobre todo porque nosotros también para alimentarnos estamos atravesados por un grupo de creencias. Entonces, para que tú rompas de manera consciente y cuando quieras, o todo lo contrario, no lo rompas, va a ser necesario que observes cuáles son todas esas creencias. Primero, ya revisaste cuáles son tus grados de imaginación, dónde te colocan y también estás revisando cuáles son esos recuerdos. Ahora súmale algo, las creencias. ¿Cuáles son esas creencias que están alrededor de la comida navideña? Las creencias, ¿cómo las podemos identificar? A través de observar ese enunciado que está de una forma interiorizado. ¿Ok? Un enunciado que nosotros consideramos una certeza en la vida. Por ejemplo, un enunciado como somos lo que comemos, ¿sí? Esa es una creencia.
¿Cómo vas a identificar estos enunciados? Bueno, los vas a empezar a identificar a partir de darte cuenta cuáles son esos enunciados o sentencias inamovibles que te repites todo el tiempo. Y en este caso lo estamos vinculando con la alimentación. Por ejemplo, este tipo de creencias donde dicen, la carne es proteína y te hace fuerte, ¿no? Decíamos hace rato que está vinculado con la parte del género masculino y que las mujeres tenemos una alimentación más soft, ¿no? Justo porque nos vinculan desde ahí, aunque hay mujeres que son súper carnívoras, ¿no? O viceversa. Pero, ¿qué pasa con estas creencias? Nos van llevando a que en el momento en que tú llevas un hábito de la alimentación, se corte, ¿sí? Entonces, hay que identificarlas. Vamos trabajando en varios niveles, los voy a repetir porque veo que algunas personas han entrado. ¿Cuáles son esos niveles? El de la imaginación, que nos genera un estado de recuerdo, pero que también nos genera un estado de unión y también estamos percatándonos de cómo fue mi alimentación en la infancia y cómo ha sido mi alimentación en varias de las etapas de mi vida, desde la adolescencia, pero también de la etapa adulta, justo porque la alimentación es una tradición que nos convoca y nos lleva hacia la unidad, hacia la lealtad y, por supuesto, a repetir cierto tipo de menú, que eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo identificar entonces esas creencias? Bueno, vamos a darnos cuenta que hay varios tipos de creencias, pero nos vamos a conectar con dos para que tú los vayas identificando. ¿Cuáles son? Las creencias potenciadoras. ¿Cuáles son esas creencias potenciadoras? Bueno, aquellos pensamientos de confianza que te van a llevar a considerar que eres capaz de lograr algo. ¿Qué es ese algo que eres capaz de lograr? Ok, son esas sentencias, enunciados que te dices constantemente, así que hay que revisarlos y estar atentos. Por ejemplo, soy capaz de cambiar mis hábitos de alimentación. Esa puede ser una creencia que esté en ti de manera firme, ¿ok? Y cuando tú te llegas a una posada, esa creencia se activa y dice, soy capaz de cambiar mis hábitos de alimentación, sobre todo los perjudiciales, y vas a llegar y vas a encontrar toda gama pues, de charcutería y todas esas cosas que se dan en las posadas, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a elegir? Bueno, a partir de tu creencia es que te puedes detener y no romper y quebrantar el hábito. Sin embargo, hay otras creencias que también nos van acompañando. ¿Cuáles son esas creencias? Las creencias limitantes. Una creencia limitante tiene que ver con una sentencia, un enunciado interno que te impide ir más allá de ti mismo y te va llevando hacia el pesimismo, ¿ok? A una desconfianza en ti. ¿Cuál podría ser una sentencia así? Por ejemplo, jamás lograré tener una alimentación disciplinada. Si tú te estás repitiendo eso constantemente y a través de la imaginación también te ves a ti misma como alguien que no puede romper sus hábitos, llegas al lugar de reunión donde está toda la familia, donde todo el mundo está cocinando la receta de la abuelita, híjole, todo se va a juntar y entonces vas a romper tus hábitos y te vas a conectar con eso. El problema no es que lo rompas, el problema es la cantidad del hábito que rompiste, ¿sí? Porque te puedes ir de paso y ¿qué se genera después? Tú lo sabes, culpa, ¿sí? Culpa. Hay personas que incluso dicen en diciembre no hay hábitos de alimentación. ¿Por qué hago la separación? Porque a veces se cree que la dieta, la palabra dieta tiene que ver con una restricción de los alimentos. La palabra dieta significa hábitos de alimentación, pero ahora estoy a dieta significa estoy restringiendo mi alimentación. No, dieta significa tengo ciertos hábitos de alimentación, ¿ok? Solo se los quería aclarar por si lo uso de manera indistinta o sinonímica, ¿va? Entonces, una vez que tú empiezas a identificar esas creencias potenciadoras y esas creencias limitantes, vas a empezar a darle nuevos significados a partir otra vez de todo esto que hemos visto y si no lo has visto, porfa, ya que se termine, regrésate a partir de la imaginación, del recuerdo, de las emociones, pero también
a partir de identificar estas sentencias que nos estamos diciendo o damos por hecho algo. Yo jamás voy a bajar de peso, ¿no? O sea, si tú quieres estar en una dieta restrictiva o jamás me voy a convertir en vegano, que luego me dicen eso, no, yo no podría ser vegano jamás porque, y no hayan que decir, ¿no? Pero entre las creencias que ponen es que la carne es necesaria para el cuerpo. Y bueno, yo llevo apenas 9, 10 años siendo vegana y la verdad es que ha sido corporalmente la mejor etapa en mi vida, pero también comprendo que hay personas que no pueden sumarse a esta alimentación. Sin embargo, cualquier hábito de alimentación que lleven sí se relaciona con todo esto que hemos estado hablando. Ahora, recuerda algo que te he compartido en otras sesiones, en otras charlas y con otra temática, pero que ahora lo vamos a llevar a esto. ¿Qué es? Lo que llamamos la disonancia cognitiva, ¿sí? Ahorita hablamos de dos creencias, una que dice yo puedo lograrlo, puedo hacer todo, ¿no? Pero hay otra que te dice, no, no puedes. Siempre vas a ser, no sé, la chatarrosa, como hablábamos hace un rato, ¿no? La chatarrosa de la familia. No, no puedes. Entonces hay otra creencia que dice, ya lo has logrado, claro que lo puedes hacer. Entonces parece que esas creencias están chocando todo el tiempo. Sin embargo, lo que vamos a hacer justo para tomar conciencia de si rompemos o no el hábito es ubicarlas a las dos. ¿Cuál? Las que vimos ahorita, una creencia que potencia y otra creencia que limita, ¿no? Por lo regular van a ir en pares. Revísalas. ¿Qué te dices en este momento a ti mismo? Si ya tienes tu alimento, que te digo, a ver, le voy a dar una mordidita al brócoli. Si ya lo tienes, dale una mordida y fíjate si se genera dos tipos de creencias. Si hay una disonancia, ay sí, comiendo brócoli. Se los juro que no lo programé. Traía hambre hace rato y dije, bueno, va a servir que les hable de esto, pero si soy honesta, como ayer hubo reunión y como ayer trajeron papas fritas, se me antojaban más las papas. Pero, esto se los voy a decir en un ratito, a través de la imaginación te conectas con otro alimento y te das cuenta si se trata de un hambre emocional o un hambre real, ¿no? En este caso me empecé a comer los brócolis y ¿qué pasó? Se me quitó el hambre, quiere decir que sí era hambre real y que ya no se me antojó lo otro. Pero bueno, identifica cuáles son estas dos creencias que están ahí chocando, ¿ok? Cuando tú las observas, lo que pasa es que les das el mismo valor a ambas. Es decir, tanto la que dice, por ejemplo, en este caso, come papas fritas, ¿no? Y la otra que dice, no, come brócolis. Una me está diciendo chatarra y la otra me está diciendo a mis ojos y desde mi alimentación, comida que me va mejor y es sana a mis ojos, ¿no? ¿Qué pasa? Van juntas, las observo a las dos. Si yo trato de negar esta, no, la comida chatarra, no me puedo pasar y pum, de pronto me como 3 papas, me va a generar culpa. O si yo a través de esta estoy diciendo, no, yo solo como cosas súper sanas, quiere decir entonces que me voy a ir hacia el perfeccionismo y no voy a disfrutar lo que estoy comiendo, ¿sí? Cuando tú revisas estas dos creencias, se convierten justo en creencias que van a estar juntas, pero que ninguna va a tener control sobre la otra. Tú me puedes decir, a ver, Lafira, yo llego a la posada y me atasco y me sirvo de todo. ¿Qué voy a estar pensando en creencias, en disonancias cognitivas? Tienes razón. No es el mejor momento para que te pongas a hacer una exploración. O sea, ponte a bailar, abraza a los que tengas que abrazar, o sea, come lo que tengas que comer. Pero ¿en dónde sí es momento para que lo hagas? Cuando no estás en el meollo del asunto, cuando no estás en la posada. ¿Qué quiere decir? Que te estás preparando antes de llegar a la reunión. Entonces, a partir de eso, es que tú puedes empezar a generar un hábito en donde cuando estás de manera consciente alimentándote, eso te va a llevar
por ejemplo, a identificar las creencias limitantes, a identificar las creencias potenciadoras, cómo están haciendo disonancia, y cuando tú llegues a esa posada, eso se va a activar súper rápido. Por eso yo siempre propongo, hazlo cuando no tengas el problema enfrente y hazlo también cuando no tengas el antojo enfrente. O sea, hazlo como práctica en tu casa, cuando estés comiendo solo, si lo vas a hacer ahí con todo, o sea, la verdad es que para empezar va a ser una tortura y después lo vas a romper y te vas a frustrar y te vas a maltratar y se van a generar nuevamente los hábitos y las creencias. ¿Por qué? Porque fíjate, justo hábito, creencia van juntos, pero están detonados por una emoción, como lo veíamos hace un rato. Un hábito, como ya lo hemos dicho, es una rutina, una secuencia de eventos de manera repetitiva que ya realizas sin ningún esfuerzo y de manera muy fluida, ¿no? Es como cuando dices, de pronto ya me desperté y agarré el celular y ni me di cuenta. Ok, ese es un hábito porque es una acción repetida en donde ya ni siquiera tomas conciencia sobre eso. Ese hábito muchas veces se genera a partir de un estímulo por una rutina en donde yo estoy pidiendo una recompensa. Lo vamos a desglosar. El hábito, por ejemplo, a ver, aquí anote algo que nos puede servir. Dice, un estímulo puede ser sentirse nervioso por no tener nada que hacer. Estás en tu casa picándote un ojo, ¿no? Estás sola, estás solo, y entonces, ¿qué pasa ahí? Para generar, por ejemplo, o para pagar ese miedo a la soledad, que estás ahí sin hacer nada, ajá, ¿qué ocurre? Se te activa un hábito de recompensa. No me voy a quedar en el sufrimiento de sentirme solo, y entonces se activa un hábito. ¿Y qué pasa? Vas por un pastelillo, una dona, papas fritas y lo que sea, porque necesitas darte una recompensa justo para no experimentar esa emoción que está fluyendo ahí. ¿Cómo? Recuerda, que creo que a todos nos ha pasado, cuando se va la luz. Cuando se va la luz y no hayamos qué hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos inquietos, ¿qué hacemos? Medio agarramos un libro y no podemos, no me voy a, empezamos a inventar algo, me voy a lastimar los ojos, etcétera. Y de pronto ya estoy comiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos mantenernos en un estado de incomodidad y necesitamos acallar la incomodidad, y en este caso, que es lo que estamos viendo, es con los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo cambiar eso? Bueno, ya dijimos que dándonos cuenta cuál es el estímulo, ese estímulo, es decir, la soledad, me estimula a un hábito y ese hábito genera una recompensa. La soledad, por ejemplo, me puede llevar a ponerme a hornear pan porque tengo que hacer algo y con eso yo me recompenso. Ahora tú recuerda cuáles son los alimentos con los que te recompensas, ¿sí? A veces puede ser un postre. Estamos bien acostumbrados a que los postres son una recompensa y entonces todo el tiempo me quiero estar recompensando, y ahora puedo decir hacia final de año, pues es que ha sido un año arduo, he trabajado mucho. Recompensa, comer todo lo que hay, ¿no? Entonces, si yo no me percato de eso cuando no estoy justo ante lo que me apabulla y me aplasta, como en este caso los alimentos, o no me aplasta ni me apabulla, simplemente me pierdo. Ajá. ¿Qué ocurre? No lo voy a poder lograr. Entonces tengo que hacerlo desde mi espacio donde yo me sienta en un estado más que seguro, es en un estado donde no voy a tener tantas, estoy buscando la palabra, bueno, ahorita se me ocurre la palabra exacta que estoy buscando, pero ahí donde yo no tengo mmm, porque luego cuando uno se aferra con una palabra, ¿no? Tiene que ser exactamente esa palabra. Bueno, que no te colocas en un estado donde puedes romper tu hábito, ¿no? O tu dieta en este caso. No estás ahí ante todos los antojitos, ¿no? Lo vas a hacer cuando tú te estés preparando los alimentos, y eso puede generar cambios de hábitos, pero recuerda,
va a ser importante que revises esta lista que yo te he compartido porque es algo que a mí me ha funcionado. Tú les puedes cambiar el orden si quieres y le puedes sumar nuevas cosas dependiendo de tu experiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de eso? Bueno, primero también percatarnos cuál es esa recompensa que nosotros nos damos, ya la tenemos identificada, pero al mismo tiempo ahora, cuando tú ya tengas la recompensa, es decir, yo ya me estoy recompensando con papas fritas, ¿ok? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la creencia? La creencia puede ser, jamás vas a saber comer bien, ¿no? Una creencia horrible, pero creencia. Y lo otro puede ser, una creencia, por ejemplo, de soy capaz, decíamos a través de estas disonancias cognitivas, soy capaz de comer mejor. Cuando generas todo esto, también vas explorando qué te va provocando en el momento. Y eso también te puede decir cuál fue el estímulo. A veces el estímulo no es la soledad, a veces el estímulo es la tristeza, ¿sí? Me empiezo a sentir triste y rápido lo vinculo con ciertos alimentos. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que son alimentos, de que esta hambre que tú tienes, eso te lo comentaba hacia el principio, es un hambre emocional o un hambre real? ¿Ok? Fíjate bien, cuando es un hambre emocional, por lo regular, llega así como de pronto empiezas a tener hambre. Lo que buscamos en esa hambre emocional va a estar vinculado sobre todo con una textura y con un determinado sabor. ¿Cuál puede ser esa textura? Bueno, no es la misma estarse comiendo un pastelito en serio, o sea, neta, como decimos acá en México, o sea, no es lo mismo comerse un brócoli a comerse unas papas fritas. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la textura, voy a buscar el sabor. ¿Qué más me dice que es un hambre emocional? Un hambre emocional es que no estoy satisfecha, es decir, no logro sentirme llena, entonces no puedo parar. Puedo comerme no sé cómo se llaman estas como tambos o cajas llenas de palomitas, como cuando vas al cine, que no puedes parar. Digo, aparte de todos los aditivos que les ponen, pero tiene que ver con un hambre emocional. Ni siquiera me estoy deteniendo, ¿ok? ¿Qué pasa? También para que descubras cuando se trata de un hambre emocional. Cuando se trata de un hambre emocional, puedes pasar indistintamente de lo salado a lo dulce, porque no sabes qué es lo que necesitas. Entonces puedes estar comiendo, yo sigo con las papas, ¿verdad? Porque han sido mi talón de Aquiles últimamente. Pero puede ser, por ejemplo, te estás comiendo, no sé, unos chilaquiles y se te va a antojar un pastelito con fresa y de pronto a veces te los estás comiendo al mismo tiempo. Bueno, eso se vincula porque no es un hambre real, viene más del estado emocional que ya hemos estado hablando para que tú lo identifiques, ¿no? Hay un estímulo, hay un hábito que se detona y por lo tanto hay una recompensa, ¿no? El estímulo puede ser a veces una discusión que tuviste muy fuerte y entonces, ¿cuál es el hábito? Me voy a comer, casi siempre van a ser carbohidratos por lo regular, no siempre, pero va a ir por ahí. Me voy y me compro una super pizza, me la empiezo a comer y es la recompensa para tapar esa discusión muchas veces y por lo regular no me percato. Entonces ahí es donde tú tomas conciencia e identificas creencias limitantes y creencias potenciadoras, ¿no? Dice Claudia, me pasa con lo dulce, siento que es como un abrazo y no alcanzo a ver lo demás que sigue, pero dice, y paso a estados tristes. Déjenme ver, es que a veces no alcanzo a ver. Y un abrazo a mis estados tristes. Por ejemplo, cuando tú los asocias así, Claudia, lo que puede pasar es que vas a tener que darle nuevos significados a la nueva comida que quieres poner. Si para ti, por ejemplo, todo eso dulce es un abrazo, pues va a ser complicado que lo dejes y sabes que es lógico. Eso también me pasaba a mí, sobre todo con lo dulce, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el recuerdo de mi abuela por las noches dándome una concha con un chocolate caliente, o sea, es algo que no se puede comparar. Sin embargo,
puedes empezar con nuevos recuerdos para dar nuevos significados, como lo mencionaba desde el principio, en donde te vuelvas a conectar con ese estado, pero a lo mejor ya no es lo dulce chatarra, ¿sale? Sino puede ser a partir de unas fresas, un melón, algo o algo que tú creas que es mucho más sano para ti. Entonces, eso va a generar que, por lo tanto, la recompensa no sea solo para tapar un estado de ánimo o para provocar un estado de ánimo, sino justo que vaya en relación a tu nutrición y a partir de la conciencia. ¿Qué más tiene esa hambre emocional? Bueno, una vez que ya comimos salado dulce, que buscamos una textura, que comimos sin parar, ¿qué es lo que viene? Yo creo que tú ya lo sabes, la culpa. La culpa. Entonces, eso te está hablando de que es un hambre emocional. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, revisar todo esto que hemos visto desde el principio, pero también ir a terapia, ¿eh? Ir a psicoterapia funciona. Hablar con un nutriólogo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás identificando que por lo regular se trata de hambre emocional. ¿Y qué más? Bueno, a veces el hambre emocional viene por un estado de deshidratación. Cuando tú sientas que está o identifiques un hambre emocional, bebe agua. Bebe agua porque a veces ni siquiera es que estés tapando una emoción, es que estás deshidratado. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitas hidratarte 1 o 2 vasitos de agua y si te das cuenta que se te quitó esa ansiedad por algo, era simplemente deshidratación y a veces es mucho más sencillo, no tenemos que rascarle, ¿ok? Bien, ¿cómo vas a empezar también a darte cuenta a partir de cómo te relacionas con los alimentos y cómo decides romper o no romper tu dieta o tus hábitos de alimentación? Bueno, tiene que ver en cómo te vas a relacionar con el cuerpo. Así como te relacionas con una persona, con un amigo, con tu familia, con tus hermanos, te relacionas también con tu cuerpo. Es decir, que puedes tener una relación de amor y odio. Es decir, que puedes tener una relación no sana con tu cuerpo. Así que pregúntate, ¿cómo es mi relación con mi cuerpo? Si mi cuerpo fuera una persona o una entidad con la que vivo y es mi roomie, ¿cómo lo trato? Uh-huh. ¿Qué le doy a mi roomie? ¿Lo tengo encerrado o al contrario lo malpaso con hambres? ¿No? Cuando tú empiezas a revisar tu cuerpo a través de un escaneo, lo que te va a decir es cómo es tu relación con los alimentos. ¿Cómo nos va a llevar esto? Bueno, nos va a llevar a partir de que cuando vayas comiendo, así como estás comiendo ahorita, dale otra mordida a lo que estés comiendo y entonces, mientras masticas, ¿sí? Que esto ya se vincula con una alimentación consciente. Mientras masticas, pregúntate, ¿qué significa para mí la comida? ¿Qué me dan los alimentos? ¿Qué me quita esto que me estoy comiendo? ¿Qué me ofrece de nutrientes esto que me estoy comiendo? Y mientras lo deglutes, y si no tienes nada a la mano, estás en un lugar donde no puedes estar comiendo, imagina que te estás comiendo algo. Eso que se te ocurrió, tráelo de nuevo a este presente y piensa qué significa para ti comer. A lo mejor sale una frase que va a estar conectada con una creencia. Para muchas personas comer significa gozar, pero para otras personas comer significa sufrir. Para otras personas significa alegría, para otras tristeza. Identifica eso mientras masticas. Cuando tú llevas esto hacia el proceso de conciencia, estás llevando una alimentación consciente. ¿Cómo es una alimentación consciente? Bueno, pones completamente el foco de atención en lo que estás llevando a tu organismo, ¿sí? Desde que lo estás cocinando. Muchas veces, por los ritmos que llevamos, esto no es posible, yo lo sé, pero si buscas por lo menos un día a la semana donde puedas llevarlo a cabo, esto se va a reflejar cuando estés ante todos esos antojitos navideños, porque ya estás generando nuevos vínculos con tu alimentación, ¿sí? Y eso lo vas a ver porque incluso yo tenía bastante de no comer, ahorita que te comentaba esto de las papas fritas, tenía mucho de no comer papas fritas, algunas veces se me antojó, pero cuando me las comí ya no me supieron igual.
¿Cuándo no me supieron igual y ya no me gustaron? Pero cuando me supieron bien y me gustaron, fue en estas vacaciones con mis sobrinos, porque me unía a través del recuerdo y me unía con ellos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Bueno, ahorita ya estoy otra vez en la sustitución, y ya estoy en otro proceso, ¿no? Pero fíjate, cuando tú estás en una alimentación consciente, empiezas a darte cuenta cómo tu cuerpo va recibiendo eso, pero lo estás entrenando para las fechas. Entonces, si ya tienes próxima una posada, tómate un par de días en empezar a hacer alimentación consciente, porque al hacer alimentación consciente como ahorita, ¿qué es lo que vas a hacer? Empiezas a masticar, a sentir los alimentos. Si tú los cocinaste, los hueles, los tocas y sobre todo no le metes prisa. ¿Qué significa esto? Bueno, eso que se conoce como slow food o fast food, comida rápida o comida en proceso lento. Cuando hablamos de una alimentación consciente, por lo regular es desde un proceso mucho más descansado y lento, si le quieres llamar así. Entonces no le metes prisa a los alimentos de le subes el fuego si los estás cocinando o te los tragas sin ni siquiera masticarlos, ni los hueles, ni los saboreas, ¿ok? Alimentación consciente es empezar a tomar conciencia de cómo recibe tu organismo cada uno de los alimentos que tú les pones. Incluso si tú dices, me voy a comer esa fritanga que me encanta, cómprala y empieza a hacer alimentación consciente, a masticarla, a tardarte un buen ratito, a empezar a sentir la grasa que tiene, a empezar a experimentar lo salado que está. Es muy probable que solo haciendo alimentación consciente ya no te conectes con ese alimento, ¿ok? Pero como te digo, poco a poco, desde tu soledad, desde estarte revisando para cuando te coloques ahí, esto va a aflorar solito. Si ya es demasiado tarde y ya decidiste romper, rómpelo, pero con conciencia. Es decir, que dándote cuenta si es un hambre emocional o si es un hambre real. El hambre real, por ejemplo, a diferencia del hambre emocional, es algo mucho más identificado. Porque, acuérdate, el hambre emocional llegaba rapidísimo, el hambre real llega poco a poco. Ahora, este hambre real, si tú te comes comida sana, comida que tú sabes que va a servir a tu organismo, no la rechazas, no estás buscando una textura, no estás buscando un sabor específico, estás buscando nutrirte. Entonces, si comes brócoli, si comes lechuga, si comes, no sé, pescado, lo que tú consumas, que sabes que te hace sentir bien, te va a provocar que te empieces a sentir satisfecho y vas a saber dónde parar. Ese es el hambre real. Sin embargo, creo que desafortunadamente vivimos en un hambre emocional casi todo el tiempo. Entonces hay que seguir indagando porque el hambre emocional es mucho más evidente durante diciembre porque es donde me reúno con la familia. Y a veces no me estoy dando cuenta, pero estoy comiendo muchísimo porque vi al tío que me cae mal o porque me detona un recuerdo a alguien o al contrario, esto que decíamos, lo dulce me vincula también con la alegría, entonces como me siento muy alegre, ¿qué va a pasar? Es un hambre emocional en donde lo que quiero son texturas, salados, dulces y atiborrarme, ¿ok? Y bueno, en lo que hace la alimentación real es que no importa si estás solo o si estás acompañado mientras comes. Pero hay personas que no saben comer solas y parte de una alimentación consciente tiene que ver con que te des esos espacios de soledad para que solo te vincules con los alimentos. Ok, ¿cómo vas hasta aquí? Ya nos queda un minuto. Creo que con esto que te he compartido puedes de alguna forma darte cuenta de dónde viene este enlace que se detona sobre todo en estos momentos y que podemos romper nuestros hábitos de alimentación tanto de manera favorable como de manera desfavorable, ¿no? Coméntame rápidamente para no pasarnos del tiempo y bueno, pues esto que te decía hacia el principio de cómo empezar a mover a través de la imaginación, por ejemplo, tiene que ver con aquello que estás tan acostumbrado a comer. Pienso, me encanta el pozole. Ok, y te encanta muchísimo. Bueno, si para ti es mucho más sano comer champiñones, empieza a combinar con, por ejemplo,
pozole de champiñones, ¿no? Eso va a hacer que desde la imaginación lo relaciones, que el sabor sea parecido y que después puedas comer indistintamente uno y otro, ¿sí? Si a ti te gusta, por ejemplo, las hamburguesas, te voy a dar algunos tips que son veganos, ¿no? Me encantan las hamburguesas. Bueno, pues te compras de esos super hongos portobelo que parecen pan de hamburguesa y le pones adentro lo que tú le quieras poner y ya no estás consumiendo el pan, ¿no? Yo a veces sustituyo el pan, porque yo no como pan, pero lo sustituyo con jícama, ¿no? Van a decir, no parece nada. No, sin embargo, si lo pones a un lado en una canastilla parecida a la del pan, te lo empiezas a comer y desde la imaginación el sabor se conecta con el acompañamiento con los demás alimentos y te vas a llenar, ¿sí? Ok, bueno, gracias de veras por acompañarme. Yo espero que esta experiencia, esta reflexión te acompañe ahora en las fiestas decembrinas y que, pues, si quieres romper tus hábitos de alimentación, lo hagas de manera consciente, lo hagas desde darte cuenta cuáles son esos recuerdos, cuáles son los estímulos, todo lo que estuvimos viendo en la sesión de hoy. Gracias, Consu, gracias por acompañarme, gracias, Marcela, gracias, Olivia. Dice Olivia, tengo 3 años aprendiendo a comer con constancia y consciente, nutrirse para sentirme bien. Exacto, Olivia, es un reto, pero esto nos va conectando con nuevos hábitos a partir de, esto se los digo rápido, a partir de insistir. Rompo y regreso, pero ese va a ser otro tema. Muchas gracias por tu cariño, Claudia Sinuen, correspondida totalmente. Gracias por acompañarme en las charlas. Nos vemos el próximo lunes. Todavía no tengo tema, pero en estos días en las historias de Facebook y de Instagram se los iré compartiendo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme y, como dice el eslogan y las creencias que a veces no tomamos en cuenta, consume frutas y verduras. Nos vemos la próxima semana.